Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Bienvenidos a La Carrera de Psicología en podcast. Bueno, hoy empezamos con una asignatura increíble del segundo semestre de primero, estadística. Tranquilos, no entréis en pánico con esta asignatura, que por mucho que vayan comentando que es difícil, no es así. Además, aquí estamos nosotros para eso, para ayudaros a entender tema por tema. Así que, tranquilidad. Empezaremos esta asignatura con una introducción y conceptos generales. El objetivo hoy es sentar las bases, comprender qué es la investigación en psicología, por qué la estadística es tan útil en este campo y, familiarizarnos con algunos términos esenciales como población, muestra, parámetro, esas palabras que oiremos mucho. Efectivamente. Se trata de ver la estadística como lo que es, una herramienta fundamental, no un obstáculo, para poder investigar y comprender los fenómenos psicológicos con rigor científico. Empecemos entonces por el principio, la investigación. En psicología, como en otras ciencias, pues buscamos conocimiento. Pero, a ver, ¿qué entendemos por ciencia? Parece una pregunta sencilla, pero lleva siglos de debate. Cierto. No hay una única respuesta, A lo largo del siglo XX surgieron distintas perspectivas. Estaba el positivismo lógico, muy centrado en que algo es científico si se puede, verificar empíricamente, con los hechos. Luego llegó Popper, con su racionalismo crítico, argumentando que la clave no es tanto verificar, sino intentar falsar las teorías, ponerlas a prueba para ver si resisten. O sea, pasar de demuéstrame que es verdad a intentaré demostrar que es falso. Algo así, sí. Y después Kuhn introdujo la idea de los paradigmas, esos marcos científicos aceptados en una época, y cómo factores más sociales o psicológicos influyen en los cambios de paradigma. Finalmente, el realismo, que defiende que existe un mundo objetivo y que la ciencia, puede acercarse a conocerlo. Visiones diferentes sobre cómo funciona la ciencia, pero parece que todas coinciden en la necesidad de un método, ¿no? Un método fiable para generar conocimiento. Justo ahí queríamos llegar. El pilar es el método científico. Su gran valor reside en la replicabilidad, o sea, la idea de que otros puedan repetir un estudio y, si las condiciones son similares, obtener resultados parecidos. Esto es lo que permite construir un consenso. Y aunque hay variantes, en psicología el enfoque predominante es el método hipotético-deductivo. Método hipotético-deductivo. Suena importante. Por el nombre, imagino que combina la inducción, ir de observaciones particulares para proponer una idea general, con la deducción, partir de esa idea general para derivar predicciones específicas. Exactamente, esa es la lógica. Se observa algo en el mundo, se genera una posible explicación o hipótesis general. Eso es la inducción. Y luego se deduce qué consecuencias observables debería tener esa hipótesis si fuera cierta. Eso es la deducción, para poder ponerla a prueba. Entiendo. Un proceso que va como de los hechos a las ideas y de vuelta a los hechos para comprobarlas. Es un ciclo, sí, un proceso sistemático. Comienza con la observación y definición de un problema, una pregunta. Luego se formula una hipótesis, una respuesta tentativa, pero que se pueda comprobar. Después viene una fase crucial, diseñar cómo se van a recoger los datos. ¿Serán números? No. Perspectiva cuantitativa. O descripciones y observaciones. La perspectiva cualitativa. Y una vez que tenemos los datos, ¿qué? Pues toca procesarlos. Y aquí es donde la estadística se vuelve indispensable, Es la herramienta que nos permite organizar, resumir y dar sentido a esos datos recogidos. A partir de ahí, se interpretan los resultados en relación con la hipótesis inicial. Se extraen conclusiones y, muy importante, se comunica todo el proceso y los hallazgos, normalmente siguiendo un formato estandarizado para asegurar la claridad y la replicabilidad. Los resultados son fiables. Es una preocupación central, sí. Hablamos de validez interna para referirnos a si los cambios observados en nuestro estudio se deben realmente a lo que nosotros hemos manipulado o medido, y no a otros factores, y de validez externa para preguntarnos si esos resultados se pueden generalizar a otras personas, situaciones o momentos fuera del estudio concreto. Entiendo. O sea, ¿lo que encontré en mi experimento de laboratorio funcionaría igual en la vida real, por así decirlo? Esa es la cuestión de la validez externa, justo.
Y ambas validez, interna y externa, dependen mucho del diseño de la investigación. Todo esto además se enmarca dentro de una teoría, que es ese conjunto organizado de ideas e hipótesis que intenta explicar un fenómeno. La teoría es como un mapa conceptual que nos guía. No es la realidad misma, claro, pero nos ayuda a navegarla. Vale, entonces, este método hipotético deductivo tiene unas fases claras. Si las repasamos brevemente. Primero, definir el problema. Encontrar esa pregunta interesante, esa laguna en el conocimiento. Y asegurarse de que sea abordable científicamente, claro. No vale cualquier pregunta. Segundo, formular la hipótesis. Esa predicción concreta que se deriva de la teoría y que vamos a intentar contrastar. Tiene que ser falsable, importante. Que se pueda demostrar si es errónea o no. Tercero, establecer el procedimiento de recogida de datos. Aquí se decide el diseño, los participantes, los instrumentos de medida. Vamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Una planificación detallada es fundamental en esta fase. Que no queden cabos sueltos. Cuarto, procesamiento de los resultados. Aquí es donde los números o las observaciones empiezan a tomar forma gracias a las herramientas estadísticas. Para extraer patrones y tendencias significativas, sí. Para que hablen los datos. Quinto, discusión y conclusiones. Interpretar qué significan los resultados. ¿Apoyan la hipótesis? ¿Qué limitaciones tiene el estudio? ¿Qué nuevas preguntas surgen? Una reflexión crítica sobre lo encontrado, vamos. No vale solo con presentar números. Y sexto, elaborar un informe. Comunicar todo de forma transparente para que otros puedan evaluarlo y construir sobre él. Y según cómo intervenga quien investiga, podemos hablar de distintas metodologías. La más conocida quizás sea la experimental. Donde se busca establecer relaciones causa-efecto, ¿no? Correcto. Aquí se manipula activamente una variable, la llamada variable independiente VI, para ver qué efecto tiene sobre otra, la variable dependiente VD. Es esencial controlar otras variables que podrían influir, las variables extrañas VE. Si queremos probar un nuevo método de enseñanza VI sobre las notas VD, pues debemos controlar cosas como la inteligencia previa o la motivación VE, por ejemplo. Y la clave del experimento puro es la aleatorización, ¿verdad? Asignar al azar a los participantes a los grupos. El que recibe el nuevo método y el que no, por ejemplo. Exacto. La aleatorización es fundamental para que los grupos sean equivalentes al principio y podamos atribuir las diferencias finales a nuestra manipulación de la VI. Pero claro, no siempre es posible o ético hacer esto. Me imagino que no podemos obligar a la gente al azar a fumar o no fumar para ver los efectos en la salud, claro. Por supuesto que no, sería impensable. Cuando exista manipulación de la VI, pero no se cumplen todos los requisitos de control estricto o aleatorización, hablamos de metodología cuasi experimental. Es muy útil en contextos aplicados, como la educación o la psicología social. ¿Y si directamente no manipulamos nada? Si solo miramos. Entonces entramos en las metodologías no manipulativas. Aquí solo observamos y medimos las variables tal y como se presentan. Puede ser observacional, registrando la conducta espontánea en su ambiente natural, o selectiva, como en los estudios de encuesta donde preguntamos a una muestra sobre sus opiniones o características. O los estudios correlacionales, donde examinamos si existe relación entre dos o más variables sin intervenir en ellas. Ver si van juntas, digamos. Entendido. O manipulamos, que sería experimental o cuasi experimental, o solo observamos o medimos, que es la no manipulativa. Bien, pues ya hemos situado la investigación y sus métodos. Ahora centrémonos en la estadística. A ver, ¿qué es exactamente? Podríamos decir que es la ciencia que se ocupa de recoger, organizar y procesar datos numéricos procedentes de una muestra. Pero su verdadera potencia está en que, utilizando la teoría de la probabilidad, nos permite hacer inferencias sobre la población total de la que se extrajo esa muestra. O sea, que no es solo calcular medias o porcentajes y ya, va más allá. Nos ayuda a tomar decisiones en la investigación. Cómo seleccionar a los participantes, cómo asignarlos a grupos si es un experimento y, sobre todo, a evaluar si los resultados que obtenemos apoyan nuestras hipótesis o son simplemente, fruto del azar. Precisamente. Es una herramienta lógica para tomar decisiones basadas en datos. Clásicamente, se divide en dos grandes áreas: estadística descriptiva y estadística inferencial. Vale, ¿cuál es la diferencia fundamental entre las dos? Pues mira, la estadística descriptiva se centra en organizar, resumir y describir las características de la muestra con la que hemos trabajado. Calcula índices como la media, la mediana, la desviación típica o elabora gráficos para visualizar los datos de forma clara.
Su objetivo es contar cómo es el grupo que hemos estudiado, sin más. Describir lo que tenemos delante, lo que hemos medido. Eso es. En cambio, la estadística inferencial da un salto. Utiliza la información de la muestra para hacer afirmaciones o sacar conclusiones sobre la población general de la que procede esa muestra. Intenta generalizar lo observado en el grupo pequeño al grupo grande al que representa. Ah, claro. Aquí es donde entra la idea de inferir, de ir más allá de nuestros datos directos. Y a veces se habla de análisis univariante o multivariante. ¿Qué es eso? Es una distinción sobre cuántas variables miramos a la vez. El análisis univariante examina las variables una por una, la media de edad por un lado, la distribución de las puntuaciones de ansiedad por otro, etc. El análisis multivariante estudia las relaciones entre dos o más variables simultáneamente. ¿Está relacionada la edad con la ansiedad? ¿O influyen conjuntamente la motivación y las horas de estudio en el rendimiento? Ese tipo de preguntas. Entendido. Uno a uno o varios a la vez. Y otro concepto que aparece es el de modelo matemático. Se diferencia entre deterministas y probabilísticos. Sí, un modelo determinista asume que, conocidas las condiciones iniciales, el resultado se puede predecir con total exactitud. Piensa en leyes de la física, ¿no? Si sueltas un objeto, sabes que caerá y puedes calcular su trayectoria. No hay incertidumbre. El resultado está determinado, ¿sí? En cambio, los modelos probabilísticos o aleatorios, que son los habituales en psicología, reconocen que el azar juega un papel importante. No podemos predecir con certeza un resultado individual. Por ejemplo, ¿sacará a esta persona una puntuación alta en el test? No lo sabemos seguro, pero sí podemos asignar probabilidades a los diferentes resultados posibles. Como lanzar un dado. No sabes qué número saldrá en un lanzamiento concreto, pero sí sabes que la probabilidad de sacar un 6 es 1,16. Exactamente. Los fenómenos psicológicos son complejos. Están influidos por muchísimos factores, muchos de ellos no controlados. Por eso trabajamos con la probabilidad, no con la certeza absoluta. Y esto nos lleva de cabeza a dos conceptos que son el pan de cada día en estadística: población y muestra. Suenan por todas partes. Fundamentales, sí. La población es el conjunto completo de todos los individuos, elementos o eventos que comparten una característica que nos interesa estudiar. Si investigamos la ansiedad en estudiantes universitarios españoles, la población son todos y cada uno de los estudiantes universitarios de España. El grupo entero. El grupo total sobre el que queremos saber algo, vale. Y la muestra es un subconjunto de esa población. Como casi nunca podemos estudiar a toda la población, sería inviable en tiempo y recursos, seleccionamos una parte representativa de ella. Por ejemplo, 500 estudiantes de diversas universidades españolas. La clave es que esa muestra refleje adecuadamente las características de la población, que sea como un mini-yo de la población. Claro, porque si la muestra no es representativa, por ejemplo, si solo cogemos estudiantes de una universidad muy particular, lo que concluyamos podría no ser aplicable al resto, ¿no? Ese es el riesgo de un mal muestreo, efectivamente. Y de la mano de población y muestra vienen otros dos términos cruciales: parámetro y estadístico. Suenan parecidos, pero intuyo que no son lo mismo. No lo son, y la diferencia es vital. Un parámetro es una medida numérica que describe una característica de la población. Por ejemplo, la media de edad real de toda la población de estudiantes universitarios españoles. Se suelen representar con letras griegas como mu para la media, sigma para la desviación típica. Lo importante es que es un valor fijo y único para la población, pero casi siempre es desconocido para nosotros. No lo podemos calcular directamente. Es el valor verdadero que nos gustaría conocer, pero al que nos llegamos. Correcto. En cambio, un estadístico, o estadígrafo a veces se llama, es esa misma medida numérica, pero calculada a partir de los datos de nuestra muestra. Por ejemplo, la media de edad de los 500 estudiantes de nuestra muestra. Se suelen representar con letras latinas, como X barra o M para la media, S para la desviación típica. Este valor sí lo conocemos porque lo calculamos con nuestros datos, pero es variable. Si tomáramos otra muestra diferente de la misma población, el estadístico probablemente tendría un valor distinto. Ah, vale, ya lo veo. Parámetro: población, letra griega, fijo, desconocido. Estadístico: muestra, letra latina, variable, conocido. Entonces, la estadística inferencial usa el estadístico como para adivinar el parámetro. Esa es exactamente la idea central. Usamos el estadístico, que calculamos en la muestra,
como una estimación del parámetro poblacional que nos interesa pero desconocemos. La estadística inferencial nos proporciona las herramientas para hacer esa estimación de la mejor manera posible y, crucialmente, para cuantificar la incertidumbre o el margen de error asociado a esa estimación. No es una adivinanza ciega, es una inferencia fundamentada en la probabilidad. Entiendo. No podemos saber el valor exacto del parámetro, pero gracias al estadístico de la muestra y a la teoría de la probabilidad, podemos hacernos una idea bastante buena de por dónde puede andar ese valor real. Has captado la esencia perfectamente. Bueno, pues hemos recorrido bastante terreno hoy, Desde la lógica de la investigación científica en psicología, con el método hipotético deductivo, sus fases, los tipos de metodología, hasta aterrizar en los conceptos básicos de la estadística, la diferencia entre describir nuestra muestra y hacer inferencias sobre la población, y la distinción clave entre población y muestra, y entre parámetro y estadístico. Uf. Lo fundamental es quedarse con la idea de que la estadística no es un conjunto de fórmulas áridas y ya, sino un lenguaje y un conjunto de herramientas lógicas que nos permiten extraer conocimiento de los datos de forma rigurosa. Nos ayuda a evaluar la evidencia, a ir más allá de las impresiones subjetivas, de las anécdotas, y a entender la solidez de las afirmaciones que encontramos en la investigación psicológica. Es una herramienta crítica. Sin duda, una base necesaria para entender y hacer ciencia en psicología. Hemos sentado las bases de por qué y cómo usamos los números para comprender la mente y el comportamiento. Y aunque parezca abstracto al principio, ya veremos cómo estos conceptos se aplican constantemente al leer estudios o al pensar en diseñar los propios. Es el día a día. Quizás una reflexión final interesante es pensar en cómo esta aproximación probabilística de la estadística encaja con la complejidad y la variabilidad del comportamiento humano. ¿Hasta qué punto podemos capturar la riqueza de la experiencia psicológica con números y probabilidades? Es algo sobre lo que seguro seguiremos profundizando. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Os animamos a comentar cualquier duda que tengáis. Gracias y un abrazo a nuestros oyentes. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.